Y si el día está soleado, con el palito en la mano, mirando los arbolitos de mango, saltando de lado en lado. Ok, vámonos pa'l monte con Guille, vámonos pa'l monte. Pum, 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 pum. El pana estaba, él es músico, y él estaba en una celebración en San Juan de la Maguana. Estaba en un monte allá en San Juan de la Maguana. Y ya él se había soñado con el árbol muchas veces. Con un árbol. Sí. Y ahí en ese monte vio un árbol, se quedó maravillado. Y el árbol le dijo a él, soy yo. O sea, él me dice, loco, te juro, el árbol me dijo, soy yo. En el sueño. En la realidad. En la realidad. Entonces él agarró, ¿sabe qué hizo? Compró el terreno Donde estaba el árbol. donde estaba el árbol. Y lo dejó ahí. Él lo compró y se fue. En San Juan de la Maguana. Tiempo más tarde, vinieron unos amigos de él, de fuera. Y él le dijo, mira, yo creo, mira dónde está la vara para tumbar la naranja. Ahí hay una naranja agria que no la lograron tumbar. Pero túmbala, esa está cerca. Pero aquí te tiene que desenganchar el palo. Está incómodo. Está muy incómodo. Por eso lo dejaron ahí. Ah, bueno, míralo ahí ya. Wow. Pero esa naranjita está chiquitica, esa sirve ¿para qué? ¿Para cocinar? No, para hacer un zumo, un té, qué sé yo. No, está Vamos, incómodo. hacemos algo con ella, bájala. Tiene que darle vuelta, Guille. Dale una vuelta, ¿eh? Tenemos a Guille aquí tumbando una naranja que alguien dejó ahí porque no pudo con ella. Guille, y la tumba era un verdugo. Dale duro para abajo. Ahí la tumbó Guille. Es un verdugo el Guille. Entonces, seguimos con el cuento. El pana compró el terreno. El pana compró el terreno. Se fue, dejó el terreno ahí. Y después vinieron otros amigos de él, que son antropólogos, vainas así. Y querían saber sobre esa semilla. Esas semillas son las que utilizaban los taínos para hacer la ceremonia de la caoba. Ajá. Donde ellos se daban su nota. Sí, se arrebatan con eso y se ponen en contacto con los dioses. Como dice el Lembow, la nota se me encampana. Entonces, él fue con los amigos y le dijo, mira, yo creo que hay allá. Pues la primera vez que él fue, él agarró y cogió dos vainas secas que habían ahí. Y mira, puso una cruz, le tiró una foto y se la envió a otro pana norteamericano. Y el pana norteamericano le dijo, esa es la mata. Nada más por las dos vainas secas. Cuando él volvió más tarde con los amigos esos que te digo, él dijo, mira, yo creo que hay. Me dijo, esa vaina estaba llena de semillas. ¿Y qué hicieron con la semilla? Oh, se volvieron locos y comenzaron a recolectarlas. ¿Y qué se hace? Porque ¿Se sancochan? No, esas semillas son así como el tamaño de una moneda. Y tú agarras y la machucas. Y la conviertes en un polvo. Ya, pero Y un polvo. ese polvo machucado lo machucan también con caracol. Ok. Can. Y después hay un aparatico que es como un calimete, pero de barro. Exacto. Y te lo meten ahí en la nariz. Y el brujo te hace... Y se da. Y esa vaina Se te encampana, loco. Es una nota. Ay. Oye, qué información. Vamos a investigar más sobre eso, Guille. Entonces, él me dice que no puede. ¿Y qué es esto, Guille? Tomate, mira, encontramos aquí. No, ¿Y esos tomates? no son tomates, esos son venenosos. Parecen raros, sí. Eso se llama tomatillo. Ah, sí, esos son tomatillos. ¿Y eso no se pueden comer? No, eso es venenoso. Se ven raros, sí. Adentro tienen la puya, mira, tópalo, para que tú veas. Pullan, de verdad. Güey, coño, me dio un fuetazo. Y dentro no tiene masa, eso nada más es semilla. Mierda, hasta así puya. No, puya, la piel tiene pullita también. Mira, eso es semilla, ¿no? Mierda. Esa vaina está jodón. Vámonos pa'l monte, vámonos pa'l monte con Guille. Mira, estas semillitas son supuestamente semillas mágicas. No aparecen en el país de forma regular. Esta es la vaina, donde viene. Las que aparecen en el país de forma regular son rojas completamente.
La roja o naranja con el punto negro, con la mancha negra como esta, mira qué preciosura. Son las mágicas que aquí en el país supuestamente no se encuentran. Hay amigos que la coleccionan para hacer pucas y collares y eso lo traen de Sudamérica. Pagan carísimo por eso. Y en este paraíso en el que nos encontramos aparece en esta mata. Yo creo que ese árbol es el que pertenece a esta planta. Hay varios a la orilla del río. Pues este fue el primero que yo encontré con el amigo mío. Mira la prueba ahí, otra semillita. Por eso yo deduzco que ese es el árbol. Son mágicas. Oh, ¿y cómo yo llegué aquí? Oh, las semillas mágicas. Estamos en un lugar verdaderamente mágico. Ahora vamos a explorar a los abuelos de nosotros, los taínos. Aquí en esta loma, allá arriba, ahí en algún lugar oculto, secreto, encima de la cima de la montaña, una piedra que los lugareños aquí le llaman la piedra de los taínos. Vamos a ver qué maravillas nos muestran nuestros antepasados. Vámonos pa'l monte, vámonos pa'l monte con Guille. La gente buena con piel de barro, de tierra alta, allí digo va. Ahora nos vamos a meter por ahí, por detrás de los pinos. Hay un bosque de pinos pequeño y vamos a salir 2 lomas más para allá. Mira qué paisaje más maravilloso es este valle. Para la misma tierra. Ahí es el inicio del viaje, pero viene con sombra y un poco más llano. ¿Qué tiempo tenemos caminando ahora aquí? Tenemos caminando como 35 minutos. ¿Y falta? Algunos 10. Y avísale a otro hermano. Ya llegamos. La gente buena con piel de barro, de tierra alta, allí Ticoba me. Esas son originales, pero ellos las repasaron por arriba. Volverían con otra piel para la misma. Varios de los amigos han venido a visitarme. Uno de ellos, un amigo profesional, dio idea de que esto pudiera protegerse de una manera cercando el área, poniendo los nombres de cada uno de los jeroglíficos, las funciones que tenían cada uno de esos dioses. Muchos de ellos se reconocen porque son las mismas estructuras que se repiten por toda la geografía nacional, incluyendo las otras islas.
las acacias crecen increíblemente rápido. En esos 3 años ya han crecido y son mini árboles. Y su sombra han tapado la piedra. Al tapar la piedra, la sombra, ya no le da el sol de lleno y se ha producido el musgo que ha cubierto la piedra. La piedra ya no se ve gris, sino que se ve gris oscuro. Si alguno de ustedes tienen experiencias con nuestros antecesores, con los taínos, pueden comentarlo por aquí o por allí. Denos sus ideas, traten de proteger toda esa cultura que es nuestra y seguimos para el monte. Vámonos pa'l monte, vámonos pa'l monte con Guille. De tierra alta, allí Ticoba, de tierra alta, Bohuticoba, de tierra alta, Tainocoba, Tainocoba, allí Ticoba, allí Ticoba, go.